Muy bien, amados. Entonces, hoy vamos a continuar con este proceso, que va a ser, bueno, ahí va a ir variando en algunos detalles importantes, pero quiero que de verdad disfrutemos el avance. Vamos a hablar acerca de un tema que es el tema del pacto, y este tema creo que es muy importante como los demás, pero sí muy básico en el lenguaje, en la percepción que hemos de tener en este tiempo en las raíces hebreas. Nuestro caminar en esto está haciendo que podamos nosotros caminar con una firme identidad. Y qué bueno es esto, ¿no? Estando allá por algún lugar en México, en Tampico específicamente, estuvimos con algunos hermanos y bueno, logramos hablar con una persona que conocemos ya hace unos años, que él es pastor y sirve al Eterno en algunas áreas en el cristianismo, pero cuando hablábamos algunos detalles, él se veía confrontado, decía, sí, pero es que esto nunca me lo han enseñado, nunca me lo han dicho, ¿no? Y qué importante es que nosotros estemos preparados, de verdad, para poder dar evidencia de la emuná, de la fe, así como lo dice Rab Shaul, de la fe, de la emuná que nosotros hemos abrazado. Y cuando podemos tener los conceptos claros, podemos trabajar con la gente, ayudarles a crecer, que ellos puedan tener clara la ruta, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, hablando del tema del pacto, es importante reconocer los conceptos, ¿no? A ver, todos tienen una Biblia, ¿no? Supongo, así es, ¿cierto? Una Biblia física, ok. Vamos a estar leyendo algunas cosas, pero ¿cómo es normalmente la división de la Biblia? ¿Cuáles son las dos grandes divisiones que nos han enseñado que tienen? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo le llamamos a esas a dos grandes divisiones? Antiguo y nuevo. Exactamente. El antiguo y el nuevo pacto, ¿no? Y eso es lo común, eso es lo que siempre se nos ha dicho, ¿verdad? Y lamentablemente, bueno, eso también ha distorsionado un poco los conceptos con respecto a lo que realmente es un pacto. Entonces, vamos a hablar un poco de ese tema, ¿no? Ahora, la palabra pacto, ¿de dónde viene para nuestro español la palabra pacto, ¿verdad? Hay una palabra que es la palabra latina, que es la que se ha utilizado, por eso se dice antiguo y nuevo pacto, que es la palabra pactum. La palabra pactum. Esta palabra nos está describiendo algo importante. Es el tratado que hay entre dos o más partes. Vamos a escribirlo por aquí. Es un tratado, ¿ok? Es un tratado o un acuerdo entre dos o más partes, ¿ok? Entonces, a mí me gusta mucho porque en inglés, cuando se habla en el mundo cristiano o se refiere a la escritura, se habla del término convenio. Y me gusta mucho esta palabra. Bueno, se dice en inglés covenant, pero significaría convenio. Y me gusta mucho porque es realmente como que le da más sentido a lo que es el pacto. Es ese acuerdo, ese convenio que hay entre las personas, que hay entre las partes involucradas y se establecen reglas. Un pacto establece reglas, establece acuerdos que nosotros tenemos que aprender a cumplir. Por ejemplo, cuando estábamos viendo la parashá Leglejá, recuerdan que lo primero que se le dice a Abraham es, sal de aquí, sal de esta tierra, deja tu tierra, sal por ti. Hay diferentes traducciones de eso, pero en otras palabras, lo que realmente le está diciendo el Eterno a Abraham es, deja tu tierra, le dice a Abraham, Abraham Avinu, deja tu tierra, ¿para qué? Para yo hacer un pacto. Si nosotros lo vemos en el contexto actual, tal vez el salir de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestro territorio, es algo que todo el mundo podría hacer, ¿no? Es algo común que sucede, pero en el contexto del antiguo Medio Oriente, estamos hablando de que un varón, un hombre,
alguien que recibía la herencia de la paternidad de su casa, estaba ligado estrechamente a todo lo que era el territorio donde él vivía. Por ejemplo, si alguien fallecía y heredaba a su hijo, estaba heredando no solamente un apellido, sino que estaba heredando un contexto de cultura, un contexto de costumbres, un contexto de un territorio donde ellos vivían. Pero cuando estamos hablando del llamado de Abraham, estamos hablando de un llamado de salir de todo eso, de abandonar la cultura, la familia, las costumbres, las tradiciones, para entrar ¿en qué? En un pacto. Y si tú puedes ver toda la escritura, todo tiene que ver con un pacto. Todo, desde el principio. Cuando vamos a ver donde el Eterno establece a Adán, allá en el paraíso, le da un territorio, le da un lugar, le da un convenio, un acuerdo, un pacto, para que él se mantenga en ese lugar. Bueno, el hombre lo echa a perder, ya sabemos la historia. Luego lo mismo sucede con Noah. Se le da una tierra nueva, una nueva creación, se le da un lugar para su familia. Igualmente, con Noah se establece un pacto. Bueno, al final de la historia todo se vuelve a desordenar, pero vuelve a aparecer Abraham, ahora aparece Abraham, y se le hace lo mismo, se le da un territorio, se pone un acuerdo, se hace un pacto. ¿Para qué? Para que en todos estos pactos, ¿cuál es el fin de todos los pactos? Que el Eterno quiere habitar en medio de su pueblo. Ese es el acuerdo. Ese es el final de todo pacto. Y eso es lo que ha sucedido siempre. Y la historia de toda la escritura, de toda la Biblia, es igual. Él buscando a gente que quiera vivir bajo sus condiciones, bajo un acuerdo, bajo un nivel de santidad. ¿Para qué? Para que Él pueda habitar en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Él no puede habitar en medio de la corrupción. Él no puede habitar en medio del pecado. Él no puede habitar en medio de la maldad. Él no puede habitar en un espacio que no esté consagrado y que no sea rendido para que Él pueda manifestarse en medio de su pueblo. Por eso siempre Él ha buscado personas, gente que decida vivir bajo sus diseños para decir al final, hey, yo quiero estar contigo. De eso se trata. Yo quiero habitar contigo. Todo lo que yo te pido que no hagas, que sí hagas, que cuídate de esto, que me obedezcas, es simplemente porque entonces vas a estar en el nivel de santidad. ¿Para qué? Para que Él pueda morar en medio de tu vida. Y de eso se trata el pacto. Ese es el fin del acuerdo. Entonces, nosotros debemos de comprender esta realidad y aprender a entender que lo que desea nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, es realmente habitar en medio de nosotros y de medio de su pueblo. Y si nosotros entendemos esto, vamos a entender algo también muy importante. Cuando leemos, por ejemplo, a Pablo, a Rab Shaul, escribiendo acerca de nosotros siendo injertados dentro del olivo verdadero llamado Israel, todo tiene que ver con un aspecto legal, con un pacto, con un convenio, con un acuerdo, con condiciones que eso nos pide. Y por eso es importante que nosotros tengamos eso claro, porque ¿qué nos enseñaban en la tradición religiosa? Tú solamente tienes que creer, tienes que recibir, tienes que confesar y tranquilo, ya estás listo para ser un hijo del Eterno hasta que te mueras. Y no es así. Si nosotros leemos con honestidad lo que dice la Escritura, nos damos cuenta que todo tiene que ver con condiciones. Todo tiene que ver con un acuerdo. Todo tiene que ver con un pacto. Y si nosotros entramos bajo las condiciones, bajo las regulaciones de ese pacto, entonces recibimos los beneficios de la bendición de ese pacto. Vamos a ver, ¿quién me puede leer Hebreos capítulo 9, 16, 15 y 17? 9, 16 al 17. ¿Quién dijo yo? Por favor, que una vez me lo diga, para que lo vayan buscando. Muy bien, excelente, Vanessa.
Y alguien que me vaya buscando Jeremías 31:30 al 33. El que me dijo yo, por favor, levante su manita o abre el micrófono y dice, yo lo voy a leer. Jeremías 31, del 30 al 33. Hebreos 9:16. Ok, adelante. Para que un testigo tiene que comprobar que la persona lo hizo, pues un testamento no tiene valor mientras el que lo solo cuando ya hay. Muy bien, excelente. Ahorita vamos a leer lo demás. Entonces, ¿qué nos está hablando acá? Que evidentemente cuando hay un testamento, si tú escribes un testamento para tu familia, que de hecho todos deberían de prepararse para hacerlo, ¿no? Porque a veces la gente se muere y deja un desorden, ¿no? Y toda la familia se pelea después por la casa, por las tierras, por todo. Bueno, ¿cuándo entra en efecto ese testamento? Es cuando muere el testador. Ahí es donde se confirma con la muerte aquello que se ha prometido. Entonces es necesario en este caso que exista muerte, como dice el libro de Hebreos. Vamos a leer ahora el verso 17, por favor, y después nos vamos a devolver al 15. Vamos a leer 16 y 17. 17, por favor, Vanessa. Solo cuando ya hay muerte. Ok, entonces entramos en la validez del pacto cuando hay muerte. Ahora nos devolvemos al verso 15. 15. Por eso, Yeshua intervino fuerte a Elohim de un nuevo pacto testamento para que sean perdonados cometidos y para que los que Elohim haya la herencia que él les prometió. Amén. Entonces es importante entender que este pacto, este convenio, este acuerdo tiene una promesa, pero las condiciones son las mismas. Ahora, ¿por qué se invalidó el primer pacto? Como dice acá, bueno, porque se transgredió. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, muchas personas, y eso lo estuvimos hablando con el Rey David, utilizan el concepto de pacto renovado. Ese concepto no existe. No existe el pacto renovado. Lo que hay es un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Y por qué hay un nuevo pacto? Porque Yeshua lo dijo. Esta es la sangre del nuevo pacto. Por vosotros es derramada. Entonces, ese nuevo pacto, ¿qué diferencia tiene con el anterior? La única diferencia es que ahora tenemos mayores y mejores promesas. El primer pacto, ¿qué es lo que nos ofrecía? Una tierra allá, la tierra prometida, ser bendecidos en esa tierra, habitar en esa tierra por miles de generaciones. Y esa era la promesa para todo el pueblo de Israel. Bueno, ¿a qué no saben? Tanto Judá como Israel rompieron ese pacto. Lo echaron a perder. Judá inclusive también fue expulsado de su propia tierra. Y los israelitas, o la casa de Israel, fue esparcida en las naciones como ya hemos seguido entendiendo, ¿no? Ahora, ¿qué hace Yeshua? Nos dice, bueno, tenemos que volver a un convenio. Yo quiero que ustedes sean bendecidos, pero ahora no solamente les ofrezco un pedazo de tierra allá en Israel, lo que les ofrezco es una patria celestial. Y esa es la mayor y mejor promesa. Estábamos conversando en estos días precisamente acerca de Moshe. Porque, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo ven a Moshe subiendo a ese monte, viendo la tierra prometida de lejos y diciendo, bueno, no voy a poder entrar ahí, me la perdí, no voy a poder habitar en medio de ella? Y la pregunta es si él estaba dolido por eso.
Y yo creo que absolutamente no. ¿Saben por qué? Porque él ya había visto todo. Él ya había visto la gloria del Eterno. Él había visto todo lo que iba a suceder más allá de una tierra física. Lo único que estaba inquieto era, ¿y ahora cómo van a ser estos muchachos solos ahí en esa tierra, no? Y bueno, el Eterno lo quita para que no dependan de Moshe, sino que aprendan a depender de él. Pero Moshe ya había tenido el panorama completo, imagínate. Y él estaba siempre ahí en la presencia del Eterno. Si el Eterno hablaba con él cara a cara, él ya sabía que el asunto iba más allá de una tierra física. Hoy nosotros debemos de entender que eso es lo que hace diferente a este pacto. Las condiciones son las mismas. Tienes que obedecer, tienes que hacer mi voluntad, guarda mis mandamientos. La Torah no ha cambiado. ¿Qué es lo que cambia? La promesa del pacto, que es mayor y mucho mejor. Hay una palabra que es importante que ustedes manejen también, una palabra que viene del griego y que está escrita aquí precisamente en Hebreos, y es la palabra diateque. Así la escribimos. Diateque significa precisamente pacto o convenio, y ahí es donde se deriva lo que conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, ¿está mal esa definición? Bueno, tal vez no tanto, pero el problema es que normalmente la gente cree que el pacto que se había hecho por acá es totalmente anulado y que esto es algo totalmente diferente. Pero ¿cuál es la diferencia? Como acabamos de hablar, que las promesas son mayores, pero las condiciones son las mismas. Y eso es lo que tenemos que tener claro. La promesa es mayor, las condiciones son las mismas. A ver, vamos a leer lo que dice Jeremías. Yo creo que Rafael, no sé si era el que estaba preparado para leer Jeremías. Jeremías 31, 30, 33. Buenas noches. 30, capítulo 31, verso del 30 al 33. Y vamos a leerlo despacio. Vamos a leer primero el 30, luego el 31, luego el 32 y vamos a ir comentando, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué está hablando ahí? Que nadie, amados, es responsable por el pecado de los demás. O sea, el hijo no va a morir por el pecado del padre. Eso es lo que nos está diciendo. Cada uno tiene que tener una responsabilidad delante del Eterno. Verso 31. Muy bien, probablemente los que tienen Torah viviente, entre paréntesis, va a decir pacto renovado. Pero es bueno aclarar eso. No es un pacto renovado, es un nuevo pacto. No sé si algunos lo tienen así en la Torah viviente, que dice, haré un Brit Hadashah, y se traduce como un pacto renovado. Realmente es un nuevo pacto. Y dice que ese pacto es con la casa de Israel y la casa de Yehudá. Entonces, para los que no conocen este tema, recordemos que tenemos al pueblo de Israel que fue dividido en dos casas después de el reinado del hijo de Shelomó. Tenemos ahora lo que se conoce como el reino del norte y el reino del sur, que bíblicamente también lo encontramos como la casa, la casa de Israel, la casa de Yehudá.
A ver, vamos a ver cómo estamos aquí con ese tema. ¿Cuántas tribus estaban en la casa de Yehuda reunidas? Así es. Bueno, bueno, realmente sí, eran dos, pero estaban también, bueno, vamos a ver, estaban los Yehudí, los judíos, estaban también Benjamín, pero ¿quién más estaba por acá? Los levitas. Así es. Recuerden que ya los levitas no contaban como tribus, sino que eran los que servían en el templo. Bien, y por este lado estaban las otras 10 tribus, ¿verdad? Todas las otras 10 tribus. Entonces, la casa de Israel también se le conoce como la casa de Efraín. Muy bien. Casa de Efraín, y en algunos conceptos también, o en algunos casos más bien, se conoce como la casa de Joseph o la casa de José. Pero recuerden que hubo esa separación, esa división del reino. ¿Y qué pasó? El reino del sur vivió su proceso, también desobedecieron en algún momento y fueron deportados a Babilonia, pero luego regresaron, reconstruyen el templo, reconstruyen a Jerusalén, vuelven a habitar a su tierra, y en el contexto de la vida de Yeshua es el pueblo que encontramos habitando en lo que ahora se conoce como Judá o Yehudá, en el tiempo de los romanos. En el caso del reino del norte, ellos fueron los primeros que transgredieron, ¿no? Porque al no tener el templo para ir a adorar dentro de su territorio, ¿qué hicieron? Bueno, levantaron su propio templo, fue el primer acto de profanación. De hecho, levantaron dos, levantaron sus dioses falsos y empezaron a adorar becerros de oro, siguieron el camino de las naciones, que era la advertencia para el pueblo, no hacer eso, lo hicieron, se metieron en abominaciones, etcétera, 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 hasta que fueron dispersados. Por eso encontramos luego al profeta Osea diciendo: ya ustedes no más van a ser pueblo, ustedes van a estar desamparados, porque el Eterno rompe el pacto con ustedes. Sin embargo, encontramos esta bendición que dice el libro de Jeremías, capítulo 31. Vienen días, dice Adonai, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. Un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ese pacto iba a ser mayor. Este pacto iba a tener más grandes promesas. Leamos el verso 32, mi amado. Amén. Dice que no será como ese pacto cuando yo los tomé de la mano. Este acto, esta expresión es muy importante, porque cuando es que alguien dice, voy a pedir la mano de esta persona, cuando alguien dice algo como semejante, cuando se utiliza esta expresión, exactamente, cuando va a haber un matrimonio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adonai cuando tomó la mano de Israel y lo sacó de tierra de Mizraín, la tierra de estrechez, la tierra de Egipto? Le estaba diciendo: ven, te voy a sacar de esta esclavitud, te voy a sacar de este lugar, te voy a sacar de estas condiciones, y entonces voy a hacer un pacto contigo. Dice claramente: yo fui un esposo para ellos. Yo fui un esposo para ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos llegaron al Sinaí. ¿Qué fue lo que dijeron en el Sinaí? Recuerden que ahí estaban esperando que Moshe diera las instrucciones y que dijera algo, y que todos pudieran entender la voluntad de Adonai, que todos pudieran comprender lo que él esperaba para su pueblo.
¿Y cuál fue la declaración del pueblo, Vanessa? Ese fue el lema del Congreso de Hat. ¿Te acuerdas? Exactamente. Nace Benishma. Nace Benishma. ¿Qué significa? Nosotros oiremos y haremos. O nosotros obedeceremos y haremos. Y lo interesante es que realmente Moshe no había leído la Torá aún, pero ellos dijeron, no, nosotros vamos a hacer lo que él nos diga. Nosotros vamos a hacer su voluntad. Queremos estar ahí en ese pacto. Y Adonai les dice, bueno, si ustedes hacen lo que yo digo, yo seré su Elohim. Ustedes serán mi. Será suyo, ustedes serán míos. Ese era el acuerdo, un acuerdo matrimonial, un acuerdo de una relación, un acuerdo muy profundo, muy íntimo. Y ese era el pacto que se había establecido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que dice el verso 33, ¿qué dice mi hermano Rafael? Es. Entonces, antes la Torá estaba escrita en tablas. Ahí fue donde fue entregada primeramente. Pero ¿qué dice ahora el Eterno? Ahora yo voy a hacer que esta Torá, que mis leyes estén escritas en sus corazones, estén escritas en sus pensamientos y que entonces se vuelva a cumplir el hecho de que ustedes sean mi pueblo, que yo sea su Elohim. Y amados, eso es lo que está pasando estos días. Gente que está diciendo, es que eso es lo que yo necesito caminar en la Torá, yo necesito abrazar esa realidad. ¿Por qué? Porque todos venimos de un sistema religioso donde nos han dicho que la Torah es mala, que la Torah no es importante, que nosotros estamos en otra cosa. No, él dijo claramente, si me aman, ¿qué tienen que hacer? Guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que reconocer, la necesidad de guardar sus mandamientos, de guardar su Torah. Yo hablaba de esto con esta persona que les comentaba en este lugar, en México. Le decía, ¿sabes qué es el problema? Que nosotros tenemos una familia, tenemos hijos, y a ver, cómo se hace esto de ser padre? ¿Cómo se hace esto de ser mamá? ¿Cómo se hace esto de criar a los hijos? Siempre nos han dicho, es que nadie estudia para ser papá, nadie estudia para ser mamá. ¿Y qué hacemos con la familia? Y tenemos que ir aprendiendo ahí a veces al golpe, a la caída, aprendiendo con situaciones complicadas a veces, y a veces tenemos a los hijos y ya llegan a la adolescencia y decimos, ¿y ahora qué hacemos con estos monstruos? ¿Cómo los manejamos? Pues, ¿saben cuál es el problema, amados? Se puede estudiar para aprender a ser padre. Se puede estudiar para saber cómo ser una madre. Se puede estudiar para saber cómo crear a los hijos. ¿Y cómo se hace? Viendo lo que dice la Torah. Viendo lo que dice la Escritura. ¿Sabían ustedes que hoy en día en las congregaciones a nivel mundial, estoy hablando del sistema tradicional, ¿no? Los chicos que llegan a los 13 años, el 95% de ellos están abandonando la fe. Eso no lo digo yo, eso es una estadística de un instituto llamado Barna en Chicago. Estudiaron la iglesia a nivel mundial y eso es lo que está pasando. Ahora, queda un 5% y se dice que de ese 5%, el 80% de este 5%, el 80%, cuando llega a la universidad, ¿sabe qué pasa?
abrazan el ateísmo. O sea que estamos perdiendo una generación. Yo estuve en una iglesia en Corea, la más linda que he conocido, el edificio más lindo que he conocido. Tiene una capacidad de 20,000 miembros y es un edificio subterráneo. Es el edificio más grande bajo tierra en el mundo. Y no tienen jóvenes. No tienen jóvenes. Ellos sostienen 500 misioneros en el mundo. La iglesia que más misiones hace y no tienen jóvenes. ¿Y sabe qué dicen ellos con lágrimas en los ojos? Dimos a nuestros hijos. Perdimos una generación. ¿Por qué? Ellos se olvidaron de instruir a los niños en el camino. ¿Y cuál es el camino? El camino de la Torá. Instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo nunca se apartará de él. Entonces la pregunta es, ¿quién no está haciendo su trabajo? Porque el Eterno dice claramente, si tú lo haces, ellos nunca se apartan, pero se están apartando. ¿Saben por qué es? Que la gente cree que porque lo llevo a un culto, a un servicio, a una reunión semanal, ya ellos por ósmosis se van a hacer creyentes. Ya por ósmosis se van a hacer hijos de fe. No, el trabajo de la fe está todos los días en la familia. Ahí es donde tú tienes que instruir a los hijos. Y la gente sigue pensando que es el pastor, que es el líder de niños, el que va a transformar a sus hijos. Vamos a seguir perdiendo esto. ¿Por qué? Porque el trabajo es todos los días enseñar a estos hijos a hacer las cosas conforme a la Torá. Entonces, el concepto de Torah, ¿cuál es? Jugar una flecha y un arco y apuntar al blanco y pegarle. ¿Y por qué los hijos no están llegando a cumplir con el propósito del Eterno de dar en el blanco? Porque no estamos usando las herramientas. Estamos inventando el hilo negro. Ah, es que lo llevamos a consejería, lo llevamos al psicólogo, lo llevamos a psiquiatría, lo que sea, está bien. Tú no les das la instrucción conforme a la Torah, tus hijos se van a perder. Tus hijos se van a perder. Eso es lo que a mí me hizo entender. Tenía que recuperar a mi familia. Años de ser pastor, años de andar plantando iglesias, años de viajar por el mundo, años de estar gastándome en el ministerio, mi familia estaba perdida. Tuve que detenerme y empezar a decir, no, yo no puedo perder esto. Esto es lo más valioso que yo tengo, esto es lo primero que yo tengo. Y empezar a ordenar las cosas conforme a lo que la escritura me dice. Y ahí es donde encontramos el efecto de que nuestras familias sean verdaderamente bendecidas. Es uno de las cosas importantes que como Oceana nosotros manejamos. Primero, Yeshua. Él es el centro de todo. Segundo, la familia. Eso es lo más importante. Y lo demás viene después, ¿no? Pero si yo no le doy enfoque a esto, yo no voy a hacer de bendición a los demás. Y eso es lo que el mundo está buscando, ver gente que realmente camine, como dice acá, con un sistema de vida diferente, siendo testimonio a los demás, siendo de bendición a otros, porque si no, seguiremos perdiendo. Entonces, eso es importante, mis amados, que nosotros lo tengamos claro. La escritura, desde el principio, desde el libro de Bereshit, recuerde que el libro de Génesis en hebreo se llama Bereshit. Bereshit significa en principio. Vamos a escribirlo por acá. Bereshit. Así se escribe Génesis en hebreo en la transliteración al español. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, es muy importante porque ahí alcanzamos a ver una permutación. Si nosotros la escribimos, por ejemplo, en hebreo, voy a ponerla por acá.
se escribe de la siguiente manera. ¿Verdad? A ver, ¿cómo estamos en el hebreo? Tenemos la Beit, la Resh, la Aleph, la Shin, la Yud y la Tab. Muy bien. Bereshit, dice ahí. Y esta palabra significa en el principio. Ese es el nombre verdadero en hebreo de este libro. Pero si nosotros hacemos una permutación quiere decir si podemos, y eso es totalmente válido en el hebreo, cambiar el orden de algunas de las letras de esta palabra, encontramos una palabra bastante interesante. Vamos a ponerla por acá también. Aquí tenemos, se dan cuenta, las mismas letras. Bet, la Resh, Yud, la Tab, la Aleph y la Shin, colocadas en un orden diferente. Y si nos damos cuenta, las mismas letras nos dan otro significado. ¿Qué es lo que dice acá? Acá dice pacto de fuego. Pacto de fuego. Entonces, desde ahí, desde el principio, nosotros podemos darnos cuenta que toda la Torah, de toda la escritura, nos está hablando de un pacto. Esto nos muestra que ya desde el inicio, ya podemos ver ahí mismo en el libro de Bereshit, por ejemplo, algunos pactos que se van dando. Y a ver, ¿cuál es el pacto que ustedes vieron estos días en los estudios de la Parashá? Que es muy relevante, y es el primero que encontramos. ¿Qué me podría decir? Y uno antes de ese, ¿cuál sería? Exactamente, el pacto de Noé, el pacto con Noaj. ¿Cuál era ese pacto? ¿Quién recuerda? ¿Qué fue el pacto que le dice el Eterno a Noaj? ¿Cuál fue el compromiso que él tuvo? Así es, que nunca más iba a haber esta misma destrucción. Eso es lo que nos dice ahí. Bueno, luego encontramos, como ustedes dicen, el pacto de Abraham. Ya estamos viendo en estos días las porciones que nos hablan de ese pacto, que se viene confirmando después a través de Yitzhak. Luego veremos cómo se confirma con Jacob. Y es un pacto muy importante. Pero también más adelante encontramos un pacto con David, perdón, con Yehudá, la casa de Yehudá. ¿Cuál fue el pacto con la casa de Yehudá? Eso lo vamos a encontrar también en el libro de Bereshit, a través de algo que sucede con los hijos eh, precisamente de Israel. El pacto con la casa de Judá es que ellos iban a ser la tribu gobernante hasta que venga Shiloh, hasta que venga el príncipe de paz, hasta que venga Yeshua. Entonces, por eso es que Judá mantiene el liderazgo, el gobierno, que luego se ratifica con otro pacto, con el pacto con el rey David, cuando Adonai le dice que nunca de su casa faltará un rey en el trono de Israel. Y por eso es importante reconocer que nosotros tenemos un Salvador, Redentor, Rey de nuestra vida, que es de la casa de Judá. Nosotros, mis amados, seguimos a un judío llamado Yeshua. Él es nuestro rabino, Él es nuestro maestro. Y eso es importante reconocerlo, porque eso fue establecido de esa manera y eso no va a cambiar y será así para siempre, ¿no? Entonces, el Eterno a todos nosotros nos ha dado la oportunidad de que seamos hijos, que seamos hijos. Pero tenemos la responsabilidad nosotros de avanzar en la perfección para poder vivir en su pacto. ¿Cómo nos perfeccionamos? A través de la Torah. ¿Cómo elevamos nuestra alma? A través de la Torah. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. No podemos seguir creyendo lo que nos enseñaban antes de que, bueno, yo ya hice una oración de fe y aquí estoy esperando morirme para irme para el cielo un día. No, no es así. Tú tienes que ser totalmente responsable de tu vida, de tu alma.
de tu perfeccionamiento, de tu crecimiento. Y para eso, la Torá confronta cada área de tu vida. Confronta lo que tenga que confrontar para que tú llegues a la santidad, perfección. El pacto más importante que nosotros podemos encontrar en la tierra, en medio de los hombres, hoy en día, hablando a nivel natural, es el matrimonio. No hay un pacto más importante como el matrimonial. Pero nosotros debemos de entender que ese pacto nos obliga a estar guardados, reservados. De hecho, los judíos en hebreo le llaman a este pacto de la siguiente manera: el Kiddushin. ¿Y de qué nos habla el Kiddushin? El Kiddushin se deriva sin duda alguna de la palabra Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? Santo. ¿Qué más significa? Apartado, reservado. Entonces, a ver, ¿cuántas mujeres están dispuestas a que su novio, su esposo les diga, mira, nos vamos a casar, pero tú vas a ser mía, pero yo voy a ser de 10? Tú vas a ser mía, pero yo voy a tener 20 mujeres. No, eso no puede ser. El pacto es, yo soy tuyo, tú eres mía. Mi amado es mío, yo soy de él, como dice el libro de Cantares. Entonces, cuando entramos en el pacto del matrimonio, estamos hablando de una dedicación. Kiddushin nos habla de una dedicación, de estar en una promesa de amor, de cuidado, de estar cerca todo el tiempo, en tiempo de necesidad, en tiempo de que hayan dificultades, decir, yo voy a estar ahí. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esta separación. Ahora, ¿qué pasa si el marido o la mujer rompen el pacto? Por eso también los judíos, ¿qué es lo que firman? Lo que se conoce como una ketubá. ¿Y qué es la ketubá? Es donde firmamos las condiciones del pacto. Y esto de hecho lo vamos a trabajar muy fuerte en Oceana en los próximos tiempos, ¿no? Para que cuando la gente se case, todo está escrito. Todas las condiciones de ese matrimonio están escritas. ¿Por qué? Porque si alguien no cumple con el pacto, se anula el pacto. Se rompe el pacto, las cosas ya no pueden funcionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros debemos de entender que cuando entramos en este pacto del matrimonio, nos hacemos una sola carne. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un compromiso serio. Entonces, no nos casamos por amor, nos casamos porque hay un compromiso a construir una vida diferente. Por ejemplo, ayer llegamos después de 15 días y encontramos a nuestra perrita que se llama Zoe, es una boxer, y se movía como loca y no sabía ni dónde meterse. Y bueno, 15 días de no verla, ¿no? Nunca la habíamos dejado tanto tiempo sola. Y la amamos. Y seguramente ella nos ama, ¿no? Yo supongo que nos ama. Eso no quiere decir que con ella seamos una sola carne. Amamos a nuestros padres. Hoy vino mi papá de temprano, ay, que quería verlos, se sentó con nosotros, desayunamos juntos y lo amamos, pero eso no quiere decir que seamos una sola carne. Entonces, debemos de comprender que el pacto del matrimonio es importante entenderlo porque el Eterno nos creó físicamente para estar en ese pacto. Por eso dice en Génesis 24, 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y permanecerá con su esposa y serán una sola carne. Ahora, cuando hablamos de lo que nos habla la escritura, es importante
también manejar esos conceptos claramente, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos claro muchos de ustedes, y si no lo repasamos, el concepto de la Tanaj. ¿Quién recuerda lo que es la Tanaj? Para que me lo mencione rápidamente. Exactamente, es lo que se conoce como el Antiguo Pacto en el mundo tradicional. Realmente nos habla de los escritos de la Torá, Neviín, los profetas y los Ketubín. ¿Ok? Es la colección de los libros que tenemos ahí, lo que se conoce como la Biblia hebrea, popularmente, ¿no? Y nosotros tenemos también Brit Hadashah, lo así como tiene que ser, más bien, Brit Hadashah, que son los libros que normalmente se llaman Nuevo Testamento, pero realmente deberíamos de llamarles el Nuevo Pacto. ¿Ok? Están los Evangelios, las cartas de los apóstoles, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener clara esa división y manejarlo con ese concepto. Entonces, la Tanaj contiene, por ejemplo, el pacto realizado con Abraham, el pacto realizado con Moshe, que mencionamos, el pacto realizado con David, y nos habla acerca del proceso que se dio durante esos pactos. Es importante también reconocer que Tanaj ni Torah significan pacto, ¿no? Por eso la traducción como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto es totalmente errónea en ese sentido. Pero cuando hablamos de Brit Hadashah, que contiene el nuevo pacto, ahí sí podemos hablar de que contiene el nuevo pacto. En ese concepto podemos decir que el nuevo pacto, ¿qué es? Y esto es muy hermoso para que lo tengan ahí en su corazón. El nuevo pacto podemos decir que es la Torah elevada en Yeshua. Eso para mí es el nuevo pacto. La Torah elevada en Yeshua. ¿Por qué? Porque nos enseña a hacer cosas profundas, cosas que a veces son difíciles de entender, pero que están relacionadas directamente con la Torah y a caminar en el contexto adecuado de ello. Entonces, ahí encontramos conceptos que son de bendición. Quisiera que leamos Segunda de Pedro. ¿Quién me dijo yo? Para que lo podamos de leer. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Adelante, por favor. Tener 16. fuerza, puras Amén. Entonces, es importante, amados, que nosotros podamos reconocer que, en primer lugar, todo lo que habla la Brija de Shah tiene que ver con qué? Con la Torah. Pero no podemos encontrar esa conexión si nunca hemos ido a la Torah. Hoy en día, por ejemplo, caso personal, cuando yo empiezo a leer a Pablo, empiezo a leer a Yeshua en los evangelios, que se describe de él, lo que él enseña, digo, wow, pero es que eso es lo que dice la Torah. Eso es lo que dice la Torah. Pero esa desconexión que ha existido en el sistema tradicional de decir, no, la Torah ya no, esto era para los judíos, y a ver, ¿cuántos leían a veces
no sé cuántos tienen más años de estar en este asunto de caminar en el cristianismo, etcétera, que leían Levíticos y decían, ¿y este montón de cosas para qué son, no? O leían el libro de Números, ¿y ese montón de listas de gente para qué son? Y eran los pasajes que usted decía, no, esto me lo brinco porque esto como que no es tan importante, ¿no? Y nos íbamos a las historias de David, y a la historia de Sansón, y ya no leíamos lo que realmente era la Torá. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si hoy empezamos a estudiar la Torá, como lo hemos venido haciendo, con ese orden sistemático que es muy importante, que algunos a veces me han preguntado, ¿y por qué se estudia así? Bueno, es que la forma en que fue determinado a través de los judíos, que es muy importante porque es una forma muy sistemática de estudiar y vamos encontrando cosas que a veces no leíamos. ¿Cuántos han estado leyendo los pasajes de las parashot y dicen, wow, esto yo nunca lo había leído? O esto yo pensaba que era diferente. O yo pensaba que decía otra cosa, pero no dice eso, dice esto. ¿Cierto? Dice, te abre el entendimiento y ahora vas y lees los evangelios y ves a Yeshua predicando y dicen, pues esto es lo que dice allá. O es a Pablo hablando, ¿no? Y dice, no, pero es que esto es lo que está diciendo por allá. Importante lo que dice Jefa, Pedro. Dice acerca de Rab Shaul, de Pablo. Él escribió con esta sabiduría que Adonai le dio. Porque miren, yo creo que no había nadie más eh, clave, ¿no? Para poder escribir algunas cosas como lo era él, un hombre instruido en la Torá, Pablo que realmente era un abogado, por decirlo así, de la Torá, y que nos empieza a poner todos los elementos de la Torá en una revelación muy importante. Y así como los judíos tienen su Midrash, tienen su Zohar, tienen sus libros de iluminación acerca de cosas que dicen la Torá, que de repente tú lees y no las comprendes, pero empiezas a ver los comentarios de los sabios y un montón de cosas, y dices, wow, sí, es que tiene sentido, ¿no? ¿Qué es lo que hace Pablo? ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Ellos hacen exactamente lo mismo. Ellos toman la Torá y la elevan a una revelación en Yeshua. Tú dices, wow, es que sí, así es, así son las cosas. Ellos no se sacaron las cosas de la manga. Simplemente dijeron, vamos a inventar historias acá, qué lindo, vamos a hablar de esto. No, ellos, conociendo la Torá, empezaron a llevar este entendimiento, esta revelación, lo que Yeshua nos quería decir de cómo vivir las cosas. Y yo creo en lo personal, que Yeshua agarra el nivel de la Torá y nos lo pone así, más alto, en un estándar mayor. Por ejemplo, ¿qué decían los fariseos de su época? Bueno, me puedo divorciar, porque yo le puedo dar carta de divorcio a mi esposa y ya, me libero. Y la gente hacía eso. Ya no me gustó mi esposa, entonces a mí la Torah me dice que le dé carta de divorcio y la repudie y ya me voy. Esa era la interpretación que ellos tenían. Porque dice Yeshua, señores, si no es por causa de adulterio, no puede haber divorcio. Pero entonces, ¿qué es el adulterio? Con solamente que mires con codicia a otra mujer, ya adulteraste en tu corazón. Entonces ya no era el adulterio físico, no, que Yeshua dice, no, señores, la barra vamos arriba. Adulterio de tu corazón. Tienes que trabajar en lo que está en tu corazón. Entonces Yeshua nos lleva a una dimensión de la Torah bien impresionante. Por eso les digo, nuestro maestro de Torah es Yeshua. El rabino que nos enseña Torah a nosotros es Yeshua. Y nosotros tenemos que ir siempre a eso. Y yo les aconsejo que para ustedes siempre sea primordial leer Torah y qué dice Yeshua acerca de él. Así es. Aún sobre, y lo digo así con mucho cuidado, pero aún sobre lo que diga Pablo, aún sobre lo que diga Kefa, lo que sea, tienes que ir a lo que dijo Yeshua y a lo que dice la Torah.
porque ahí encuentras el sentido verdadero de todas las cosas. Adelante, Rafael. Vamos ahora sí a comentar cosas, preguntar, compartir. Muy importante, así es. O sea, Yeshua viene a marcarnos un estándar, ¿no? Y eso es lo importante para nosotros. Ese es el estándar. Él nos dice, así es como tienes que hacer las cosas de acuerdo a la Torah. ¿Por qué? Porque él vino a traer una regulación conforme a lo que realmente era el sentido verdadero de la Torah. Recordemos que para el tiempo de Yeshua habían varios grupos, ¿no? Todos tenían sus posiciones y todos tenían sus opiniones y todos, y yo creo que mucha gente se sentía agobiada, inclusive por muchas regulaciones que estaban en la Torá. No en la Torá como tal, sino en las interpretaciones que hacían los fariseos, que hacían los saduceos y que imponían al pueblo. Por eso Yeshua dice algo muy importante. Dice, en la cátedra de Moshe se sientan escribas y fariseos. Pero yo les digo, no hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué quiere decir eso? Que había una incongruencia entre lo que decía Moshe, lo que se enseñaba de Moshe y lo que al final terminaban haciendo aquellos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén, que habían ya ciertas circunstancias que se estaban dando con los primeros seguidores de Yeshua, la Keilah, se fueron a discutir. Por ejemplo, el tema de que por primera vez nunca habían visto algo semejante a que gente que ellos consideraban los goyín, los gentiles, estaban recibiendo la llenura del Ruach. ¿Y qué pasó? Aparecen fariseos que ya estaban incluidos dentro de los primeros seguidores de Yeshua, los fariseos que habían hecho todo el complot y todos los que habían pasado con Yeshua, ahora eran parte de la Keilah. Ellos se involucraron en la Keilah porque empezaron a creer. Pero ¿qué pasó? Que llegaron arrastrando tradiciones farisaicas. Dijeron, bueno, sí, qué bonito, todo el mundo está siendo lleno del Ruach, son gentiles, pero para que sean salvos, tienen que circuncidarse. Eso es lo que ellos dicen. Y ahí empezó el debate. Y empezaron a reconocer, por lo que reportaban Jefa, los apóstoles, que no, que habían cosas más importantes que trabajar, como el no caer en adulterio, el no practicar la fornicación, el abstenerse de comer lo sacrificado a los ídolos, de lo ahogado, y que no practicaran la idolatría. Y entonces muchos dicen, ven, eso es lo único que tenemos que hacer nosotros. Pero no, inmediatamente también dice Santiago, Jacob, apóstol Jacob, que era el pastor del concilio de Jerusalén, que no solamente eso tenían que hacer, sino que después todo lo demás con respecto a la Torah, iban a seguir aprendiendo en las sinagogas cada Shabbat. Porque que no saben dónde se reunían los primeros seguidores de Yeshua. Las sinagogas. Celebraban Shabbat, aprendían Torah y seguían creciendo en el camino. Esto era lo que ellos aprendían y hacían. De hecho, ¿qué sucedía? Que ellos escuchaban lo que decía la Torah, lo que se enseñaba en la sinagoga, pero ¿qué hacían todos los días? Dice el libro de los Hechos. Perseveraban en la doctrina que los apóstoles les habían enseñado. Entonces decían, bueno, esto es lo que dice la Torah, y así es como Yeshua nos dijo que la viéramos. Y ahí es donde empezaron a crecer y a crecer y a crecer.
como los seguidores de Yeshua. Entonces, amados, porque es importante esto, porque si yo soy una persona que entiendo que estoy en un pacto, yo tengo una responsabilidad dentro de mí. Y la responsabilidad es ser fiel, caminar en fidelidad, en lealtad, a aquello a lo cual yo dije que quiero ser parte. Yeshua hizo lo que tenía que hacer. Ahora a nosotros nos corresponde hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y cuál es la promesa de esta fidelidad, de esta lealtad? Que llegaremos a la salvación. Pero la pregunta es, qué nos tiene que preocupar hoy? Si somos salvos o hacemos la voluntad del Eterno. Porque mucha gente anda en esa preocupación. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Será que llego al cielo raspando los pelos en el alambre? ¿Será que esta me la perdonaron? No. Tu preocupación y tu trabajo, ¿cuál es? Caminar en lealtad, caminar en fidelidad. Ya que no saben, cuando conocemos la Torah, cuando caminamos en esos principios, ¿qué dijo Yeshua? Hallaréis shalom para vuestras almas. ¿Sí o no? Hallamos shalom. Y eso que dijo Yeshua tiene que ver con una referencia a lo que dice la Tanaj. Pregúntense, ¿dónde se perdió la senda? Y buscad el camino antiguo y hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso fue lo que dijo Kefa en el concilio de Jerusalén. ¿Saben qué, amados? Ustedes han estado poniendo reglas, regulaciones, cosas que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Este yugo que ustedes han querido poner ha sido complicado. Pero ¿qué dijo Yeshua? Tomen mi yugo. Sean mansos, humildes de corazón. Tenéis shalom para vuestra alma. Hermoso, ¿no? Porque la Torá, ¿qué viene a hacer? A confrontarnos. Nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Caminar en shalom. Y eso yo lo hablaba con mi padre hoy que me visitó. Le decía, mira, papá, es que nosotros estamos en shalom. No estamos preocupados de que va a pasar esto y que va a pasar aquello. No, estamos haciendo hoy, cada día, la voluntad del Eterno. Estamos aprendiendo a caminar. Aprendiendo a hacer lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque si yo hago lo que Él dice, Él va a estar en control de todas las cosas. Pero si tú haces lo que te da la gana, vas a meter en problemas. Recuerdo esas reuniones donde yo llegaba con pastores de años y de cabellos blancos, ¿no? Que ya casi yo voy a estar ahí algún día. Le decían a uno, ay, es que la obra, uy, es tan dura. Llevar ese peso y ese sacrificio. Yo de un día, eso es mentira. Eso es mentira. El sacrificio lo hizo Yeshua. Y Él nos dice, lleve mi yugo. ¿Y mi yugo cómo es? Ligero. Mi carga es ligera. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, ahí se me complica la vida. ¿Quieres llevar a tu familia a tu manera? Se te complica la vida. Si tú quieres criar a tus hijos a tu manera, vas a tener problemas. Si tú quieres llevar tu matrimonio a tu manera, ahí me cuentas cómo te va. Pero cuando tú haces las cosas conforme a la escritura, conforme a la Torah, todo va a ir caminando bien. Va a ir en paz, va a ir en shalom. Hablaba con esta persona y me decía, toda su familia, mira, toda su familia son gente que sirve en las iglesias, pastores, líderes de alabanza. Y hoy todos están peleados porque el abuelo se murió y la herencia no quedó como ellos querían. Todos peleados por un pedazo de tierra. Todos. Y ya no hay shalom, ya no hay paz, ya no hay amor. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿a cuál Dios están sirviendo? ¿A cuál Dios están sirviendo? ¿Al de las riquezas? ¿Al de este mundo? No, es que cuando la familia vive en este pacto, en esta dimensión, todo camina en una bendición. Y eso, amados, es lo que el mundo necesita ver hoy en día. Que tú y yo caminamos, no como la gente camina, sino en una dimensión de shalom. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. Hoy lo que me interesa es hacer lo que Él me dice. No sé qué va a pasar mañana.
No sé qué va a pasar en un mes, en un año, tal vez no estemos, tal vez sí, tal vez no. Pero hoy tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer. Hoy tenemos que hacer lo que nos corresponde, nuestro mayor esfuerzo. Antes yo me afanaba, ay, que tenemos que, abrir tantas iglesias y tener tanta gente y hacer tantos retiros para que la gente diga que estamos bien. Me llenaba la agenda de consejerías, 20 consejerías al día para que la gente creyera que yo hacía algo. ¿Y qué hizo eso? Nada. Los que aconsejé hoy no están. Y yo no sé si están con el Señor o el Señor de los Anillos o no sé con cuál Señor. Pero uno se desgasta, se desvive. Y hoy no, hoy tengo shalom. Tiene que pasar esto. Amén. ¿Qué quieres que haga, rey? Amén. Yo lo hago. Hoy tú tienes que asegurarte de ser ese hijo que le hace bien las diligencias a papá. Recuerda eso. Si te mandó a la tienda de la esquina, si te mandó al Oxxo a comprar algo, ve, haz las cosas bien, no te dejes el cambio, dale cuentas bien al Eterno, al Padre Celestial, y Él te va a seguir confiando algo más. Si hoy tuviste que ir por una botella de refresco, mañana tendrás que ir por un mercado más grande, mañana tendrás que ir por cosas más grandes, pero tú tienes que demostrarle cada día que lo que haces hoy, lo haces conforme a lo que Él ha establecido. No andes inventando el agua caliente, o como dicen en México, no andes inventando el hilo negro. Haz las cosas en lo que Él dice. Eso es perfección. Agarra toda tu agenda del día de mañana y dile, Rey, estos son los planes que yo tengo. Ra, 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 ra. Muy bien, lo que tú quieres que yo haga. Cada día tú vas a ver cómo Él te modifica, cómo Él te alinea, cómo Él te dice es por acá. Mire, yo fui allá, me senté con el Roe, con el pastor David, con el pastor Gerardo, con la Nevia, hablamos mucho, conversamos y bueno, todos disfrutaban el Congreso, yo estaba disfrutando de escuchar la experiencia, de escuchar las historias, de escuchar los procesos. Y ahí venía anotando en la cabeza, ok, esto lo tengo que hacer así, esto lo tengo que hacer de esta manera. Y eso es lo que yo me traigo, ¿no? Esa experiencia de, ok, ya ellos pasaron por estos charcos, yo no me voy a ahogar en ese charco, yo tengo que pasarlo bien también. Y ahí ir sumando, haciendo las cosas bien, perfeccionándonos cada día. ¿Por qué? Porque al final todo va a estar bien, todo va a estar bien, amados. Todo va a ser de bendición. Yo no sé qué te está afanando hoy, si estás cansado, cargado, como dice ese canto, cansado del camino, sediento de ti. No, tranquilos, alégrate, gózate, vive tu proceso, pero busca en todo lo que hagas, no hacer lo que se te ocurra. Haz voluntad de Adonai. Sigue el diseño, sigue su Torah y todo, mis amados, te va a acomodar. Todo, 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 todo. Y vas a ser bendecido. Amén. Así que a crecer. No sé si alguien quiere comentar algo, alguien quiera compartir algo para ir cerrando esta noche. Adelante, Rafa. Sí, 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 por cierto. Sí, muy bien. Conclusión fue que pasara la que, la que es Amén. más fácil vivir. Él escribe. Amén, amén. Es que a veces nos preocupamos por cosas que no tenemos que preocuparnos, ¿no? Miren, no saben cuántas horas yo pasé sentado en mi computadora diciendo, voy a escribir la visión y la misión del ministerio. ¿Qué va a pasar en 15 años? Yo no sé si en 15 años voy a estar acá, ¿por qué me preocupo tanto? Hoy me tengo que preocupar de dejar un legado. Como si fuera el último día de mi vida. Hoy, trabajar. Como si fuera el último día de mi vida. Hacerlo todo con excelencia. Pero hoy, como dices tú, Él vaya dando, Él vaya dando, dando. A que no saben, ¿qué le dijo Abraham Avinu? Leg leja,
Sal de ahí, sal de tu tierra, sal por ti. ¿Para dónde? No te voy a decir, solamente obedece. ¿Qué hizo Abraham Avinu? Caminó cada día, caminando en Emuná. Hoy me dijo que caminara 100 metros, camino 100 metros. Mañana me dice que camine 1 kilómetro, a 1 kilómetro. Mañana me dice, quédate aquí, circuncídate, aguanta el dolor 3 días. Ok, aquí me aguanto el calor del día. Y dice, ¿no? Ya estaba en el calor del día, el tercer día, el día que más duele la circuncisión. ¿Qué pasó? Se le apareció a Adonai. Empezó a hablar, le dio promesa. Y es. No tiene que haber afán, todo tiene que ser como él vaya diciendo, trabajando. Claro, hay cosas que de repente él va a darnos más confianza, más responsabilidad y sabemos que tenemos que avanzar un poco más, pero todo tiene que ser en esa paz. Así que no nos afanemos, mis amados. Así como dice la hermana Fanny, el pan nuestro de cada día. Así es. ¿Para qué nos afanamos por lo que no podemos controlar mañana, ni pasado mañana, ni dentro de un año? Todo tiene que depender de él. Esa es la realidad. Amén. Pastor Ramón, adelante. Qué bueno verte por acá. A ver qué se hizo. Yo creo que estás con el micrófono apagado. Sí, Eso. Dios lo Dale. bendiga, apóstol. ¿Qué tal? Dios ¿Cómo bendiga vas? grandemente. Bien. Quisiera que veces mete mucho sentido. Y el problema es que por lo que trabaja, como muchas ganas. O sea, yo le agradezco al Eterno por esto en el que por fe, fue enseña, esto es rojo. Digo, que la gente, pues, el tema no es enseñar. Y el problema serio es que a mí me cuentas. Entonces, yo, eso es lo que ya está, todas estas elecciones, y bendito sea Jehová, porque se necesita entender bien. No, bendiciones. Abrazo, pastor. Bueno, sí, el pastor Ramón, para los que no lo conocen, es pastor que apenas está caminando, aprendiendo, ¿no? Él viene del cristianismo, obviamente, y bueno, ahí vamos, a irle ayudando poco a poco que vaya creciendo y avanzando. Pero de eso se trata, amados. Si nosotros somos verdaderamente humildes, podemos crecer bastante. El problema es que muchas veces pensamos que nos las sabemos todas, ¿no? Y esto se trata de votar los títulos, votar las experiencias y decir, como dijo Rab Shaul, ¿no? A mí que me importa que fui discípulo de Gamaliel y que soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. No, no, eso queda atrás. Todo lo dejo atrás. Y dejando lo que queda atrás, ¿qué hago? Prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento. Y de eso se trata. De eso se trata, que podamos soltar las cosas, tener humildad. Amados, hay que ser humildes para reconocer de que necesitamos aprender. Necesitamos botar la experiencia. ¿Qué? Porque de repente lo que él quiere hacer no tiene referencia con tu ayer. Lo que él quiere hacer hoy, lo que quiere para mañana, tal vez no tiene referencia con tu historia pasada. Entonces, eso es importante, ¿no? Y el estar ahí, dispuesto a aprender, a escuchar, aprender, a escuchar, te hace crecer. Y bueno, mis amados, este es un tiempo de verdad que yo sé que vamos a ver cosas muy lindas. Vienen ahora los procesos de las Beití. Inscríbase, si no se ha inscrito, por favor, inscríbase. Si no le ha llegado el enlace, no lo tiene, me lo pide para que usted se inscriba, para que usted sea parte de las Beití, esa Beití familiar donde vamos a estar creciendo juntos, hablando temas para la familia. Amados, yo creo que esto va a marcar una gran diferencia en lo que se está haciendo como comunidad y de verdad va a hacer que
nuestras familias crezcan. Y tal vez usted dice, bueno, pero yo estoy solo, yo estoy sola. Bueno, es que vas a aprender cómo gestionar el ambiente espiritual de tu casa, de tu familia, para que los que tengan que abrirse a la palabra se abran, que los que tengan que irse abriendo a Yeshua lo hagan, pero hay que ir trabajando, hay que ir aprendiendo. Así que no te quedes atrás en este proceso, va a ser muy hermoso lo que va a suceder y yo sé que de aquí al otro año vamos a contar historias bien hermosas de lo que el Eterno va a hacer en nuestras vidas, de verdad que sí. Y bueno, es cuestión de ir avanzando, ¿no? Y este año va a ser, yo tengo, bueno, tantas expectativas de lo que pueda ocurrir en toda esta temporada, ¿verdad? Que va a ser bien hermoso. Y también, bueno, los que quieran que durante este año los vayamos a visitar, estamos planeando ir a celebrar un Shabbat en cada lugar aquí de Costa Rica. Bueno, si hay de otros países que nos quieran invitar, ahí vemos cómo llegamos, no hay problema, ¿no? Pero la idea es que a partir de este mes vamos a ir a cada lugar de los que están más lejanos a pasar ahí un Shabbat con ustedes, celebrarlo, compartir, así como lo hicimos en Tampico. Estuvimos con esa oportunidad, ¿no? De estar allá con nuestra hermana Natalia, con nuestros amados ahí, Benito, Admira, y bueno, se juntaron como 20 personas al final y ya están diciendo, bueno, ya, ¿cómo seguimos trabajando? Bueno, vamos adelante, esa es la idea, que sigan trabajando, que sigan creciendo y que puedan ver el avance en el reino como familias. Y fue muy hermoso, ¿no? Porque de verdad, ahí estuvimos con ellos, que en el caso de Natalia teníamos como 4 años de estar trabajando con ella, así a través de Zoom, y ya el Eterno permitió que pudiéramos ir a visitarlos y conocerlos personalmente. Pero también lo hermoso es que su familia no fue impactada, la gente por ahí, y yo sé que van a seguir sucediendo cosas. Así que si ustedes quieren que vayamos donde estaremos, ¿no? Vamos a ir a celebrar. Y como dice Berenice, ya van a estar en San Ramón. Sí, de hecho, el primer lugar que vamos a visitar es San Ramón. Vamos a poner de acuerdo para ir a celebrar Shabbat en San Ramón con los hermanos de allá. Y se va a poner bonito esto. Así que a seguir creciendo, a seguir avanzando. Recuerden que estamos, para los que necesitan aprender hebreo, el curso de hebreo empieza el lunes. Vamos a estar en intensivo ahí durante unos 12 días y pongámosle a ese proceso. Y por lo demás, recuerden, si alguien necesita consejería, conversar, tratar algún tema, por favor me escribe, si hay que visitarlo también para poder trabajar en eso. Recuerde que nuestra agenda está para eso, para servirle a ustedes. Ese es nuestro trabajo, servirle al pueblo y queremos trabajar con ustedes en este tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, mis amados, vamos a orar para cerrar. Así que damos gracias al Eterno por este tiempo. Gracias, Eterno Rey, nuestro soberano, por todo lo que está pasando en esta temporada. Sabemos que los planes que tienes para cada familia acá van a ser planes de bien, de shalom, y vamos a ver tu bendición, vamos a ver el avance, el crecimiento. Sé que cosas maravillosas van a ocurrir y que veremos tu mano poderosa moviéndose en todo. Hoy te pedimos que cada una de las vidas que están acá representadas puedan ser llevadas a un nuevo nivel. Rey, que tú nos ayudes a todos a crecer, que la emuná en nuestra vida crezca, que podamos avanzar, que podamos ver tu mano en todo lo que viene en esta temporada y que podamos así también crecer en el amor que tú has puesto en nuestra vida, en el amor al Eterno, en el amor a nuestros hermanos, para que así el mundo pueda creer que somos verdaderamente tus seguidores, que somos tuyos, que no somos como los demás, que también caminemos en la integridad de este pacto, en la emuná, en la fidelidad, en la lealtad, de no estar corrompiendo aquello en lo que nosotros decimos creer. Rey, que nuestro deseo no esté en el dinero ni en las cosas de este mundo. Muchas veces lo que hacen es sacarnos de tu voluntad, corromper nuestra alma, que no nos dejan avanzar para poder realmente hacer lo que tú nos llamas a hacer. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos des de tu ayuda en todo momento y que el shalom tuyo
esté con nosotros. Yo bendigo cada familia acá representada. Decimos Yevarejeja Adonai Beishmereja. Ya Adonai Panabeleja Bijuneja. Is Adonai Panabeleja. Beyashen Leja Shalom. Beshen Yeshua Hamashiach. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro de ti. Que Adonai te dé misericordia y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén. Amén. Amén, amados. Amén. Que ese tiempo